a permitir la grabación. Bien, queridos hermanos, hoy día es miércoles 24 de julio. Miércoles 24 de julio, ¿no? Los miércoles en la iglesia está programado la noche de oración, hermanos. También, así como oramos aquí, hay que ir a la iglesia, se escucha un mensaje que el misterio de la mujer, o sea, nuestras hermanas en la iglesia, pues, tienen programado ya a una persona quién va a exponer la palabra del Señor y también se harán los pedidos allí, así presencialmente, y también se orará, ¿no? Y todos estamos invitados, ¿no? Para ir al grupo, iglesia, donde estemos, hermanos, ¿no? Hoy día, hermanos, vamos a estudiar la lección que tiene por título, ahí vean ustedes en la pantalla, por favor ayuden, confirmen si se ve la presentación o no, dando una lectura. Algún hermano, hermana, que se ve, hermanos, en la pantalla, la presentación o no se ve. A ver una confirmación, hermanos, dando lectura. La La lámpara y la lámpara y cesta. la cesta. Muy bien, gracias, hermanos. La lámpara y la cesta, dice, ¿no? La lámpara y la cesta. Muy bien, hermanos, ahí he sacado algunos dibujos. No sé si ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla. Hay bueno, este es un candelabro, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre un candelabro y una lámpara, ¿no? ¿Ah? Un candelabro y una lámpara. Pero ahí está, ¿no? Un candelabro. Bueno, esto es en el santuario terrenal, estaba pues esta, este candelabro, ¿no? Y son similares, ¿no? La lámpara y también el candelabro. La diferencia sería que en el candelabro, en este caso, hay siete brazos y ahí se va, se enciende, pues continuamente estaba encendido en el santuario terrenal, ¿no? Y simbolizando, pues, que el Señor Jesús es la luz de este mundo, ¿no? Y, y la lámpara, pues, es que generalmente tiene un solo brazo, ¿no? La lámpara, un solo brazo. Bueno, ahí, aquí, por ejemplo, actualmente, hermanos, lámparas tenemos de este tipo, ¿no? Anteriormente se encendía seguramente o funcionaba, ¿no? Con aceite y alguna mecha que se prendía y alguna cubierta, pero hoy en día la energía, pues, eléctrica, hermanos, lleva la luz a través de las lámparas en las casas o los focos en la población misma, ¿no? Los postes, hay no focos que iluminan, lámparas diríamos también, ¿no? Y hermanos, a ver, algún comentario de parte de ustedes, hermanos, en este título que vamos a estudiar. Dice, la lámpara y la cesta. Entonces estamos hablando de lámpara y la cesta también, ¿no? Entonces, en este caso, ¿de qué cesta estamos hablando, no? ¿Qué cosa es una cesta? Hermano Entonces, justo, sí, hermana, por favor, a ver, participen, hermanos. la lámpara, ¿cierto? Es la luz, el evangelio que recibimos, ¿cierto? Y la cesta es la medida. Es, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo a granel, ¿cierto? Hay como una palita con la que van sacando por ejemplo, el arroz, si es que es a granel, o qué sé yo, el maíz o el maní, qué sé yo. Esa es la medida. Eh, una cosa es la palabra que recibimos y lo otro es la medida, es a ver cómo decirlo, es cómo nosotros la compartimos con el resto de las personas. Muy bien, hermana. Muy bien, gracias por su participación, hermana. Ahora, ¿alguien más quiere participar, hermanos? A ver, mientras yo aquí estoy buscando aquí en internet algo que en la lección vamos a ver, hermanos, aparentemente no se entendía, pero ya creo que vamos a, con la ilustración, poder entender, ¿no, hermano? Muy bien. Entonces aquí estoy tratando de sacar. Pero ¿alguna participación de parte de ustedes?
Bueno, hermanos, miren, aquí voy a colocar un dibujo, ¿no? Bueno, aquí, eh, no sé si logran ver aquí, hermanos, vean ustedes. Es un cerro, hermanos. Miren aquí un cerro. No sé si qué lugar será este, ¿no? Debe ser tal vez en Lima, no sé en qué lugar. Hay un cerro y ahí están las casas, hermanos. Miren, si tú estás abajo, hermanos, la casa ahí en el cerro es visible, pues visible, completamente visible. Y hay aquí hasta ya edificios, creo, hermanos, 3, 4 pisos, bueno, casas ahí. Y se ve, pues, hermanos, si estás ahí abajo, miras el cerro, ves las casas, pues, ¿no? Entonces, una casa que se construye, bueno, en este caso, si está en el cerro, pues no puede estar escondida, si no está visible, pues no. Eso de repente es importante para ver los comentarios de nuestra lección de escuela sabática. O sea, la Biblia hace mención a ello, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, dicho esto, vamos a entrar en el desarrollo, vamos a leer nuestro folleto de escuela sabática. Y ahí nos dice que leamos el libro de Marcos capítulo 4 versículos 21 al 23. Y ahí nos dice, ¿cuál es el énfasis especial? Dice, énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué enfatizó? ¿Qué es lo que diríamos con otra palabra, a ver, recalcó, no sé, eh, hizo un resaltó, digamos, ¿no? De forma especial nuestro Señor Jesucristo respecto a la lámpara. ¿Cuál es ese énfasis, dice, especial, ¿no? De Jesús en la parábola de la lámpara? A ver, pensemos Bueno, en esa justo, pregunta. eh, Sí, hermano Marcelino, buenos días con todos, buen día, hermanos. buen día. Este, para nosotros la lámpara quizás no tiene mucha importancia porque gozamos de una luz muy cómodo y práctico. Pero en los tiempos de Jesús no tenían luz eléctrica. La noche era oscura. Vayamos a un ejemplo, nuestra ciudad del Cusco. Hasta 1914 se usaban lámparas en las principales calles del Cusco. En la calle Mutuchaca, que es Avenida Sol, se ponían algunas lámparas en algunas esquinas y había una persona encargada a prender esa lámpara a base de querosene. Y solamente en 1914, en octubre más o menos, han hecho la primera prueba. Y el 24 de diciembre de 1914, por primera vez, llega la luz alumbrado público. Entonces podemos nosotros imaginarnos la necesidad de la lámpara, porque de noche no puedes caminar sin la luz. Totalmente oscuro, y Jesús estaba utilizando la lámpara como una forma de enseñar qué beneficios trae la luz. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Sí, pues nuestro Señor Jesucristo, excelente, ¿no? Como maestro, ¿no? Que enseñaba a la gente. Usaba cosas de la vida práctica, de la realidad, ¿no? Y del entorno, para fijar, ¿no? Los principios que él quería enseñar a través de las parábolas, ¿no? Entonces, como dice nuestro hermano, pues esos beneficios que tiene la luz de la lámpara, pues aquí vamos a ver, ¿no? En esta parábola. Entonces voy a leer lo que dice aquí, Hermanito, hermanos, Marcos 4, 21 y 23. A ver, hermanito, sí, hermanita, termina de leer esto antes y de que usted lea, participa, ¿ya? buenos días con Ya, todos. ya. A ver, Ya. avanzando. Sí. También podemos recordar el versículo que dice, ¿no? Lámpara es a mis pies, palabra, lumbrera en mi camino. Entonces, la lámpara es nuestro Dios, ¿no? La palabra de Dios que nos alumbra, para que nosotros no podamos tropezar en ningún momento, ni en la oscuridad, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La imagen
de la lámpara de la que habla Jesús, nos dice que tenemos una obligación cristiana. Cuando hemos recibido el mensaje del Evangelio, debemos vivirlo abiertamente y compartirlo con los demás a través de la forma en que vivimos nuestras vidas y cuidamos de los demás. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Aquí, justamente, bueno, después estoy tratando de abrir aquí un texto bíblico, hermanos, que es muy importante, me parece. Ujú. Bueno, ya, luego vamos a ver esto. Aquí en la presentación que tenemos, vamos a leer pues lo que nos dice la lección. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 23. Y aquí dice, ¿cuál es el énfasis especial que hace nuestro Señor Jesucristo en esta parábola de la lámpara? Vamos a ver esta parábola. Dice pues aquí que nuestro Señor Jesucristo también había dicho, también les dijo, hermanos, ¿no? Dice así, ¿acaso, una pregunta, ¿no? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Ah? Hermanos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo allí, ¿acaso está diciendo, hermanos, cuando uno va a poner un foco en su cuarto, ¿acaso va a ponerlo debajo del almud? O sea, el almud, hermanos, había sido una, una caja, hermanos, una caja de medida, de repente de cereales, no sé, de cualquier producto, una caja, entonces seguro ahí ponía, ¿no? La cantidad, para llegar a una medida y vendía, pues así, ¿no? Como nosotros ahora compramos, ¿no es cierto? Por arrobas o por kilos, ¿no es cierto? Esto ya con la romana o la balanza, no sé, ahí no, y ya aparatos para medir. Bueno, en ese tiempo con la caja pues medían, llenaban ahí el producto y aún la aumentaba y ya pues ya tenía esa medida, ¿no? El almud. Entonces, debajo de esa caja, cuando tú vas a poner un foco en tu cuarto, lo vas a poner debajo de una caja, hermano, el foco debajo de una caja, o debajo de la cama. A ver, no sé si alguien, hermanos, aquí en la sala, su foco está puesto debajo de la cama. Esa es una pregunta que hace el Señor Jesús, ¿no? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Sigue la pregunta. Dice aquí, no es para ponerla en el candelero. Miren lo que dice, ¿no? Cuando tú pones o vas a poner la luz, no es en un candelero. ¿Qué es un candelero, hermanos? Bueno, diríamos un objeto donde se va a poner, digamos, una vela. Recuerdan que la vela se pone ahí en un objeto de metal de repente y ahí lo pones para que no se caiga, pues no la vela. Entonces el candelero se dice, ¿no? Bueno, entonces ahí está la pregunta, ¿no? ¿Dónde pones tú la luz, hermano? ¿Dónde está tu foco? ¿Está debajo de tu cama, debajo de un cajón o está en la parte superior, pues en el techo, ahí en la casa, en la parte superior para que alumbre toda la casa, el cuarto? Entonces, la pregunta que hace, pues, ¿no? Ahora viene tu respuesta, ¿no? Nuestra respuesta, ¿no? Entonces, continúa el Señor, indica aquí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice, ni escondido que no haya de salir a luz, dice, ¿no? Miren, hermanos, aquí, en esta afirmación que hace el Señor Jesús, dice que no hay nada, nada, nada oculto que que no haya de ser manifestado, dice hermanos. Esta parte, hermanos, me recuerda a mí lo que dice el rey Salomón, inspirado por Dios también, dice, ¿no? El todo del hombre, dice, ¿no? Respeta a Dios, teme a Dios, ¿ya? Y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que todo va a ser manifestado, pues también así como dice aquí la palabra del Señor Jesús, todo va a salir a la luz. Todo pecado, por más que esté escondido, hermanos, por más que esté, nadie sabe, pero todo va a salir a la luz. Todo lo que hacemos va a salir, sea bueno o sea malo, todo va a salir. Así dice, ¿no?
Por eso dice, teme a Dios, respeta a Dios, ¿no? Y guarda sus mandamientos, ¿no? Y acá está diciendo el Señor Jesucristo, porque no hay nada oculto, sobre todo para Dios, hermanos, no hay nada oculto, pues, hermanos, que no haya de ser manifestado. O sea, va a ser manifestado, dice todo. Eh, y dice aquí, ni puede estar escondido, dice, ¿no? Y todo va a salir a la luz, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí, después de estar hablando acerca de la luz, ¿no? En el en candelero, ¿no? O sea, así como no, vamos a ver aquí en estos comentarios, hay otro pasaje bíblico, este, no sé si hay un pasaje que no se ha puesto aquí en la lección, hermanos, porque aquí cuando se lee el comentario de la lección, hermanos, como que algo, miren, voy a leer, hermanos, dice aquí. En el mundo bíblico de los días de Jesús, las casas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y la condición económica del propietario. Entonces, aquí está hablando de casas, hermanos, el comentario. Pero entonces yo decía, pero ¿por qué habla de casas? Si en el texto bíblico no hemos leído nada de casa, ¿de dónde? ¿Por qué está hablando eso? No entendía, pues, ¿no? Entonces, hermanos, hay un texto bíblico, hermanos, ahí en la palabra de Dios, ¿no? Y habla, pues, hermanos, de justamente, ¿no? De una ciudad asentada, dice, ¿no? Y esto está en Mateo 5:14. A ver, voy a ver justamente abriendo la Biblia. Mateo 5:14, aquí está, a ver. Mateo, voy a buscar aquí, Mateo, justamente aquí, y aquí 5:14, ¿no? Muy bien, voy aquí a agrandar, no, agrandar las letras, 5:14, ahí está. Muy bien, ahí está, hermanos, 5:14, lo voy a pintar aquí. Eh, Dice así, hermanos, ahí está en la pantalla, Mateo 5:14. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Y a los que estamos en esta sala, a nosotros nos está diciendo que nosotros, dice, somos la luz del mundo, hermanos. Y aquí aclara este asunto y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice. ¿Qué dice, hermanos? Una ciudad, hermanos, asentada sobre un monte, como les mostraba la foto, hermanos, no de un pueblo o una ciudad que está en el cerro, pues, hermanos, ¿no? No se puede esconder porque está, pues, en el cerro, todos ven esa ciudad, ¿no? Entonces, de esa manera, el Señor está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Estamos hablando de la luz, ¿no es cierto? Que se pone, pues, ahí en una lámpara, ¿no? Y como ya dijo también nuestro hermano, ha leído la Biblia, ¿no? Salmos, ¿no? 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que nosotros, tu hermana, hermano, somos, dice, la luz de este mundo, somos la luz de este mundo. Así Hermano, como una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, pues. Y aquí repite esto, ¿no? Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero se pone, pues, ¿no? Y alumbra a todos los que están en casa. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está diciendo. O sea, nuestra luz dice, debe, pero ¿cuál es esa luz? Dice aquí, para que vean vuestras obras buenas. Dice que estas obras buenas es la luz, como la luz del sol, la luz del foco, hermanos, ¿no? Las buenas obras, dice, ¿no? Esa es la luz. Y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, hermano, ¿alguna pregunta tiene su hermano? hermano, sin caso yo no evangelizo, supongamos entonces estoy escondiendo debajo de la caja o debajo de la cama, hermano. Así que debo exponer y debo dar ejemplo con mis acciones a la gente en el barrio, etcétera. No, gracias, hermano. Muy bien, hermano, sí, pues, pero acá está diciendo, hermanitos, de que no se puede esconder. O sea, tú eres luz, una persona que se ha entregado a Dios, ¿no?
Entonces, no se puede esconder, pues es imposible esconderse, pues hermanos, porque a no ser que realmente te encierres, o de repente mueres, que te lleven al panteón y ahí, pues, hay quien te va a ver en el panteón, ya estás muerto, pues. Pero si estás vivo, tú tienes que salir a comprar, a hacer tus actividades, a tu trabajo. Tú eres la luz de este mundo, pues te ven, pues la gente, por más que no prediques, que no haces, pero estás predicando con tu comportamiento, con tu vida, con lo que hablas, con lo que haces, esas buenas obras que uno haces, ¿no? No necesitas ni siquiera hablar, ¿no? No necesitas. Bueno, justo Pero, sí, sí, hermano. respecto a ese pasaje que acaba usted de leer, en mi Biblia hay un pequeño comentario que fue escrito en 1899. Dice de la siguiente manera: la luz que brilla de los que reciben a Jesucristo no se origina en sí misma. Toda ella proviene de la luz y la vida del mundo. Él enciende esa luz así como enciende el fuego que todos deben emplear al cumplir su servicio. Cristo es luz, la vida, la santidad, la santificación de todos los que creen, y en su luz debe ser recibida e impartida en toda buena obra. Su gracia también actúa en muy diversas maneras como la sal de la tierra. A donde quiera que logre llegar esta sal, a los hombres, a los hogares y a las comunidades, se convierte en un poder preservador para salvar a todo lo que es bueno y para distribuir todo lo que, para destruir para todo lo que es malo. Cristo comparaba a sus discípulos con sus enseñanzas, con los objetos que les eran más familiares. Los comparó con la luz. Vosotros sois la luz en la tierra, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Estas palabras fueron pronunciadas a unos pocos pescadores pobres y humildes. Sacerdotes y rabinos se hallaban entre el auditorio, pero no se dirigió a ellos. Con todo su conocimiento, con toda su pretendida instrucción en los misterios de la ley, con todas sus mm, pretensiones de conocer a Dios, revelaban que no lo conocían. A esos dirigentes habían sido confiados los oráculos de Dios, pero Cristo los definió como maestros peligrosos. Les dijo: enseñáis como doctrina mandamientos de hombres, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, apartándose de estos hombres y volviéndose a los humildes pescadores, les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Igualmente, en esta mañana estamos también hombres y mujeres humildes, estamos escuchando la palabra de Dios, nos puede hacer la luz del mundo. Muy bien, hermano, gracias. Sí, pues, hermanos, miren, eh, a ver, dígame, el foco va a encenderse, ¿no es cierto? Cuando, ¿no? Eh, apretamos ahí el botón del interruptor, pero ¿qué es lo que está pasando, pues, hermanos? O sea, hay una fuente de energía, hay una fuente de energía, hermanos, que pasa por la corriente, y cuando apretamos el botoncito se conecta la corriente con el foco y entonces ilumina, pues, hermanos, ¿no? Brilla ahí ¿no? O bueno, hay una sustancia, un gas, así en las lámparas también se encienden. Y antiguamente tenías que poner aceite, pues, y prender, ¿no? Y así encendía, pero mientras había aceite, encendía. Se acababa el aceite o el querosene, ¿no? Cualquier combustible, pues se apagaba, si se acaba, ¿no? Hermanos, esto, como dice nuestro hermano, pues en lo que leyó también, hermanos, nosotros no, por nosotros mismos, no podemos iluminar, hacer bien las cosas, hacer las obras buenas, no podemos hacer nosotros así, por nosotros solos. Nadie puede hacer eso, hermanos. Pues solito nadie puede hacer obra buena. Somos malos todos y solamente hacemos las cosas malas, hermanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser luz? O sea, hacer las obras buenas, hermanos. O sea, necesitamos también pues esa fuente, hermanos, ¿no?
de ese, como ese combustible que gracias a ello va a encender la luz. O, bueno, en este caso, hermanos, ¿quién es? Es pues Dios la fuente, hermanos. Por eso el hombre separado de Dios está en tinieblas. Pero cuando se conecta con Dios, es que como que el interruptor se ha apretado, entonces ya, el Espíritu Santo, pues no viene a nosotros, y entonces como nos llenamos de este combustible que es la palabra de Dios, o sea, se entra a nuestro corazón, no a nuestra mente, esta palabra, y automáticamente, hermanos, por más que no estés pensando en hacer algo bueno, pero como estás lleno de la palabra de Dios, lo único que haces es hacer lo que dice, lo que está dentro de ti. Haces obras buenas, hablas bien y así te preocupas por los demás, porque el combustible, esta palabra ha entrado pues en ti, o sea, el Espíritu Santo. Entonces así obras. El Señor Jesucristo mismo dijo eso. Yo no hago nada pues por mí mismo. Es el Espíritu Santo, o sea, el Padre que está en mí, es el que hace las obras, hermano. Entonces, hermanos, ahí está. Nadie por sí mismo puede hacer bueno, hacer las obras buenas. Solamente uno, el que se conecta con Dios, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente esa persona puede hacer obras buenas, pues, hermanos. Eso es lo que hemos estudiado también en la anterior parábola del, de los terrenos, recuerdan hermanos, y la semilla, ¿no? Entonces, pues si nosotros aperturamos nuestro corazón a la palabra de Dios, que es la semilla, entonces pues nos llenamos de eso y entonces vamos a producir obras buenas, hermanos, ¿no? Es así, es una ley. No os engañéis, dice. No os engañéis, dice. eh, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre siembra, o sea, en este caso, si aperturamos nuestro corazón a la palabra de Dios, estamos sembrando esa palabra de Dios en nosotros. Y dice, pues, eso mismo vamos a cosechar lo que ha entrado dentro de nosotros. Pero si no estudiamos la palabra del Señor, por mucho que nos hemos bautizado y nos llamamos cristianos, y a nosotros entran novelas, películas, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿De qué vamos a hablar con los amigos? De la novela que hemos visto, pues de la película que hemos visto, no de las noticias que hemos escuchado, de eso. Pero si la palabra entra en nosotros, automáticamente, hermanos, nuestro fruto va a ser eso, pues lo que hemos sembrado, hermanos, ¿no? Bueno, está relacionado con todo ello, ¿no? Muy bien, hermanos, miren, el comentario aquí en nuestra lección, hablando acerca de casas, ¿no? Como hemos visto que una ciudad, ¿no? Que está sentada en un monte, en un cerro, pues no se puede esconder, pues hermanos. Pues vosotros sois la luz de este mundo, así como una ciudad o unas casas que están pues ahí en el cerro, no se pueden esconder, están visibles, pues, hermano. Por eso aquí en el comentario, nuestro hermano o hermana que ha escrito esta lección, comenta y dice, en el mundo bíblico de los días de Jesús, las casas variaban, dice, en superficie y tipo de construcción, según su ubicación y la condición económica del propietario, ¿no? Claro, unos tendrían casita más grande, otras pequeña. Las viviendas generalmente seguían pues un patrón griego, dice, de construcción. ¿Cómo es eso, no? Alrededor, dice, de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación, ¿no? Así los arquitectos de ese tiempo seguramente diseñaban pues, la casa de esa manera. Otra opción es que, dice Jesús, se estuviera refiriendo, dice, a las casas pequeñas típicas de los agricultores, ¿no? Entonces, mayormente eran agricultores, dicen, en ese tiempo, y sus casitas eran pues pequeñas, ¿no? Independientemente del tamaño de la casa aludida, dice, ¿no? Lo importante aquí, hermanos y hermanas, aquí es el principio enseñado. Dice aquí, un día, dice aquí, la verdad acerca de Jesús será revelada. Bueno, proféticamente sabemos eso, que la última señal que va a ocurrir, hermanos, como dice, se predicará este evangelio a todo el mundo, entonces ya vendrá pues el Señor Jesucristo por segunda vez, o será el fin del mundo, ¿no? Y se predicará así.
Entonces, hermanos, pues es el Espíritu Santo que, usando como instrumento al ser humano, se va a predicar en estos últimos días, ¿no? Y vendrá el Señor Jesucristo, es la última señal. Bueno, pero ahora, pues, hermanos, nosotros, dice el Señor Jesús, somos la luz de este mundo. Jesús hace dos preguntas, ¿no? En Marcos 4:21, como lo hemos leído, hermanos, ¿no? ¿Dónde se pone la luz, no? O sea, la lámpara ahí, ¿dónde se pone? ¿Debajo de una caja, debajo de la cama? ¿O se pone, pues, en una parte visible, ¿no? Para que alumbre todo. La primera dice, espera una respuesta negativa, como dice aquí. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de una caja o debajo de la cama? Es la primera parte, ¿no? En la segunda parte, la pregunta que hace el Señor dice, no, la segunda pregunta espera pues una respuesta afirmativa. No es para ponerla en el candelero, así dice el Señor Jesús. La luz es pues para poner en el candelero, pregunta, ¿no? Jesús presenta pues entonces, hermanos, un escenario absurdo, diremos, casi jocoso, dice aquí, para dejar claro su punto, pues, hermanos. Las lámparas existen para dar luz, pues, hermanos. De lo contrario, pierden su razón de ser. ¿Qué les parece, hermanos, no? Entonces, nosotros somos la luz del mundo y si no estamos iluminando, hermanos, pues, perdemos, dicen, nuestra razón de ser. Claro. Marcos 4:22, hermanos, explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público, pues, hermanos. Miren lo que dice aquí. Marcos 4:22 que hemos leído explica la parábola, dice, haciendo referencia a los secretos que toman estado público, hermanos. ¿Cómo es esto, hermanos? A ver, este texto habría que leer, ¿no, hermanos? Voy a buscar aquí en la Biblia este texto que hemos leído ya, creo, ¿no es cierto, hermanos? 4:22, ¿no? 4:22. ¿Qué dice ahí en el 22? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, hermanos, que no haya de salir a la luz. Y en el comentario dice aquí, ¿no? Hace referencia a secretos, que uno puede tener secretos, pues, hermanos. A ver, lo que está uno pensando en su cabeza, de repente cosa buena o cosa mala, imagínate que eso se va a publicar, lo que estás pensando, hermano. O algo que uno ha hecho y nadie sabe, solo Dios sabe, y entonces eso se va a publicar. Entonces aquí, referencia a secretos que toman estado público, o sea, todo el público va a saber. Hay una palabrita de hackeo, hermanos, dicen, vamos a hackear. O sea, para tener un programa, digamos, el Word, no sé, programas que usamos aquí en la computadora, hermanos, cuesta, pues, hermanos, entonces te venden eso, pero lo que hacen así para venderte y todo, lo hackean, pues, ¿qué cosa hacen eso? Se entran, ¿no? La seguridad lo rompen, entonces entran y entonces lo instalan, pues, esos programas así, y no, uno no está pagando, ¿no? El costo de esos programas, si no son programas que están hackeados. Es como decir, tú tienes en tu Facebook, no sé, en todo, ¿no? En tu computadora, en tu celular, de repente lo cierras, ¿no? Tienes una clave, nadie puede entrar. Pero hay personas que lo hackean, entonces tu clave lo descubre y se entran y ven todo lo que tú estás conversando con quién, todo lo ven. Entonces, para investigar también algún problema que ha sucedido, tienen que hackear, tienen que romper, pues, esos secretos, o digo, esas claves para que vean todos. Entonces, aquí está diciendo el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahí está claro, hermanos, lo que el Señor, y aquí está comentando acerca de eso, hermanos. Así que nada va a estar escondido, hermanos. Todo va a salir a la luz, ¿no? Eh, dice aquí, eh, cualquier persona cuyo correo eléctrico o computadora haya sido hackeados, ahí está, sabe lo que significan secretos publicados, ¿no?
Pero Jesús está hablando del evangelio, hermanos, ¿no? Del evangelio, ¿no? Bueno, este evangelio pues no se puede esconder, hermanos, no se puede esconder. Y aquí está diciendo, hermanos, que leamos aún más textos bíblicos aquí, hermanos, aquí. Estos textos bíblicos, bueno, lo voy a agrandar un poquito aquí para ver. Dice aquí, hermanos, lee Marcos, dice ahí, Marcos, vamos a ver aquí, 4, 24 y 25, y la pregunta dice, ¿qué lección está Jesús enseñando con la parábola del almud? O sea, esa caja, ¿no? De medida, dice, o cesta, ¿no? Es una cesta también, ¿no? El almud, para medir, dice, cereales. Bueno, eso es lo que estamos mencionando, ¿no? Marcos 4, 24 y 25 dice, hermanos, así, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Mire, Marcos 4, 24 y 25, hermanos. ¿Qué ha dicho el Señor Jesucristo, no? A continuación de lo que ya hemos leído. Mirad lo que oís, dice, ¿no? O advertir, ¿no es cierto? Lo que estamos escuchando, ¿no? Porque dice, con la medida que medís, o sea, ¿qué medida usamos nosotros para medir? Por ejemplo, a ver, vamos a vender papa, pues por arrobas podemos vender o por kilos, digamos. Ya. O de repente vamos a medir. En la Biblia, hermanos, cuando se habla de medida también, que se mida el santuario, sobre todo el lugar santísimo, el lugar santo, que se mida, a los que están allí que se mida, ¿cómo se puede medir? ¿Qué medida va a utilizar para medir? Hermanos, a los adoradores de Dios, ¿no? A los que creen en Dios, ¿cómo nos podrían medir a nosotros, no? O sea, es un juicio, pues allí, ¿no, hermanos? Y se mide con los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Se mide, pues, la vida espiritual, en qué situación estamos. Recuerden que al joven rico dijo el Señor Jesús, el joven rico quería, pues, la vida eterna. ¿Qué puedo hacer? A ver, señores. Obedece, pues, los mandamientos de Dios, le dice. ¿Cuáles? Dice. No mates, no robes, no adulteres, honra a tu padre, tu madre. Bueno, los 10 mandamientos, ¿no? Eso yo lo guardo desde mi juventud, dice, ¿no? Entonces, y el joven pues dice, ¿no? ¿Qué más me falta? Dice, pero en realidad no estaba pues cumpliendo con la medida, hermanos, porque el Señor le dijo, mira, una cosa te falta, le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, toma tu cruz, sígueme. Dice. O sea, el primer mandamiento dice pues que primero en nuestra vida debe estar Dios, no la riqueza, ¿no? Y como era bastante rico este joven, entonces fue triste, dice, no, 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 no podía sacar de su corazón ese amor a la riqueza, pues hermano, ¿no? O sea, amaba tanto la riqueza que no podía desprenderse y entonces se retiró, ¿no? Entonces no pasaba la medida, pues y ese joven se fue, así dice la Biblia. Bueno, la medida, hermanos, no sé, como en este caso la medida. Mm, También podríamos ver, hermanos, respecto a la medida, los talentos que hay otra ilustración. A uno creo que le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio un talento, ¿no? Para que invirtiera. Es como un capital, no te dan. Bueno, ahí está, mira, tu capital, inviértelo. El de 10 invierte su capital y produce otros 10. El de 5 invierte su capital y produce 5. El que recibe uno dice, no, tengo miedo, de repente fracaso, mejor lo escondo en la tierra y ya. Y cuando venga a pedir, pues se lo devuelvo, pues ese dinero, ese capital que me ha dado. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Viene pues Dios, no el que pide cuentas, así será, pues, no, hermanos. El Señor nos pide cuentas, entonces, pero en esa ilustración, la persona pide, pues, no,
los resultados de cómo se ha invertido eso, ¿no? El de 10 le dice, yo he producido otros 10, muy bien, buen siervo, entra ¿no? En lo que Dios ha preparado para ti, ¿no? El de 5 también, ¿no? He producido 5, dice, ¿no? Muy bien, ¿no? En lo poco has producido ya. Y el de uno, hermanos, ¿qué dice? No, el que recibió un solo talento, dice, pues Señor, yo sabía que tú eres exigente, que tú eres así duro, entonces yo tenía miedo, lo he escondido ahí y aquí está, ahí está, te lo devuelvo tu talento. Entonces, siervo malo, le dice, malo, ¿no? Le dice, ¿cómo has hecho eso? Dice, por lo menos lo hubiese puesto pues en el banco, yo hubiese cobrado los intereses del banco, dice, ¿no? Ahí, ¿no? La ilustración. ¿Por qué lo has escondido? Bueno, ahí es, entonces a él se le quita eso, pues, ¿no, hermanos? El talento, dice, ¿no? Lo que tiene. ¿Y a quién le da? Al que tiene más, pues al que tiene 10 talentos. Eso es lo que dice aquí, hermanos, ¿no? Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, ¿no? Se les va a añadir a los que escuchan, hermanos. Escuchar es poner en práctica las cosas que dice Dios, ¿no? Entonces, al que está poniendo en práctica, está haciendo las cosas que Dios dice, se le va a añadir más todavía, dicen. Porque al que tiene se le dará, pues hermanos, ¿no? Al que tiene se le va a dar. Y al que no tiene, hermanos, aún lo que tiene se le quitará, pues no. Así es, hermanos. Entonces aquí, bueno, está haciendo ver de que nosotros como luces, hermanos, pues nosotros tenemos pues que iluminar. Ese es el propósito de vida que tenemos ahora en la iglesia, hermanos, que ser útiles, no permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que Dios nos utilice para hacer las obras, pues, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Si alguien quiere también añadir, hermanos, aquí en la explicación que yo estoy intentando decir, ¿no? ¿Qué significa esto? Puede participar, hermanos, ¿no? De qué significa esto de la medida, ¿no? Mirad los que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Hay muchas formas, ¿no? De entender, yo creo, hermanos. Eh, bueno, aquí no hay una explicación en la misma Biblia. Estamos tratando de entender bíblicamente también, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir acá, hermanos? Hermano Justo, Sí, hermanita, por favor, ayude. quiero compartir algo aquí del espíritu de profecía. Dice, y con qué medida de sincera atención escucharán sus instrucciones, recibirían a cambio igual medida de conocimiento. Todos los que verdaderamente desearan comprender sus doctrinas quedarían plenamente satisfechos, sus privilegios otorgados por el cielo aumentarían, su luz brillaría hasta el día perfecto, pero los que no desearan la luz de la verdad andarían a tientas en las tinieblas y serían vencidos por las poderosas tentaciones de Satanás. Perderían su dignidad y dominio propio, y el poco conocimiento del cual se habían jactado cuando declararon que no tenían necesidad de Cristo y desdeñaron la guía de aquel que dejó un trono en el cielo para salvarlos. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Bien, hermanos. Bueno, aquí creo que está también explicando, ¿no? Claramente, hermanos, a qué se está refiriendo, ¿no? Y, hermanos, como hemos visto que los 12 discípulos estaban juntamente con Jesús y lo que no entendían preguntaban. Y había otra gente también que estaba cercana a Jesús junto con los discípulos. Ellos también se beneficiaban, ¿no? Porque ellos también preguntaban, pues, ¿no? Con el interés de hacer la voluntad de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, hermanos, en la vida práctica es así. Por ejemplo, hay un profesor que tenía de quechua, un profesor de quechua, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Casi con lágrimas decía, pues un buen profesor, ¿no? En este idioma, ¿no? El quechua. Entonces él decía, pues yo cuánto he querido que mis hijos aprendan quechua, pues, ¿no? Porque él decía, ¿no? Que todos nosotros peruanos deberíamos saber el quechua, ¿no?
Y, y entonces él pues decía, yo cuánto he querido enseñar a mis hijos, pero mis hijos no le dan bola, pues, no quieren saber nada con el quechua. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Entonces, hay así, ¿no? Dios quiere que sepamos de todo, todo lo que el Señor sabe, quiere que sepamos. Pero si no nos interesamos, si no queremos, la gente era así, ¿no? Qué bonito decía, pero ya pues se iba y lo mismo, ¿no? Pero los discípulos que le seguían, las personas cercanas, preguntaban, pues, y aprendían, hermanos, ¿no? Y aún se les añadía más, así como un profesor también cuando enseña, hermanos, entonces en este caso matemáticas, digamos, estudiantes que se quedaban, pero profesor, esta partecita no logré entender. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto, no? Ah, esto es pues así, así, ¿no? Nos quedamos ahí en la clase, ¿no? Unos minutos más. Y otros también, ¿no? Pues se quedaban. Y aquí hay otras cosas más todavía. Esto, qué bien, ¿no? Entonces aprenden un poco más. Es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, aún se os añadirá a vosotros, dice, ¿no? Como comentaba, espíritu de profecía, nuestra hermana leía, y entonces estaba haciendo esa alusión, pues, hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a continuar, hermanos. Dice aquí, en muchos lugares del mundo los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre, dice, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir esto. En esos lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. ¿No? Por ejemplo, ahí quieres comprar leche de vaca, digamos, ahí está en la esquina, hay recipientes de leche, entonces dice, ya 1 litro. Entonces ahí tiene ya su medida, ¿no? Un tazoncito, y ya tiene su medida, ya ahí está, llenito, eso es 1 litro, ya. Y a la bolsita lo pone y ya tú compras. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Para medir, ¿no? Por ejemplo, la leche, digo, o cualquier otro producto de repente tiene se puede medir, ¿no? De una u otra forma. Es común que esos vendedores agreguen un poco más, pues, de lo solicitado. A veces el que compra dice, aumentame, pues, no, o el mismo que vende, mira, te estoy aumentando, te aumento. Entonces, es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir, dice al comprador, que es tratado pues con equidad. Y esto es importante también, hermanos, ¿no? Que un cristiano, un vendedor cristiano, uno que vende productos y es cristiano, tiene que tener pesas justas, pues, ¿no? En su balanza, todo, ¿no? Otros ya, por querer enriquecerse, entonces, no sé qué cosa lo hacen, ¿no? A la balanza, ¿no? Entonces, la medida no es justa, está robando, pues, hermanos, ¿no? Entonces, eso es en la Biblia, es terrible, ¿no? Hacer eso. Un cristiano no puede hacer eso, pues, no. Es inconcebible, hermanos, que un cristiano pueda hacer eso, ¿no? Vender con pesas no correctas, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces aquí dice, hermanos, ¿no? Jesús se vale, pues, ¿no? De cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. En otras palabras, hermanos, que nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad. Nos puede chocar a nosotros mismos o otros, pero tenemos que decir lo que dice la Biblia, pues hermanos. No le podemos aumentar, no le podemos disminuir, hermanos. Esto es importante, ¿no? Respecto al compartir la verdad, ¿no? De la palabra de Dios. Si alguien es receptivo y acepta la luz, hermanos, obtendrá pues aún más. Claro, hay una persona que tú estás hablándole de la palabra de Dios y recibe, pues dice, ¿no? Y entonces tú le das un poquito más todavía porque está queriendo saber, hermanos, ¿no? Claro. Pero si la rechaza, hermanos, rechaza, entonces perderá incluso pues lo que tenía antes. Entonces rechaza, no, todavía no tengo tiempo, no sé, rechaza y lo que ya tenía también lo va a perder, hermanos, eso es lo que está diciéndonos aquí en el comentario. Finalmente, hermanos, ¿cómo podemos aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá?
Piensa en ello en relación con todas nuestras interacciones con otros, como comentamos ahora último, hermanos. A ver, para terminar, de repente alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar o responder esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo podemos aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá también, pues, ¿no? Se nos medirá. A ver, hermana Mónica, por Hermanito, favor, nos despide con la oración. Sí, hermana, ¿algún comentario o pregunta? ya. ¿Qué es vivir en la luz según la Biblia? Dice, significa ante todo abandonar las luces falsas, la luz del prejuicio ante los demás, contra quien juzgamos y condenamos sin apelo, ¿no? Eso también hay muchas luces falsas, hermanito. Por ejemplo, viendo el internet, en los celulares, ahí vemos muchas luces falsas, ¿no? Hay pastores que predican, ahí vemos a los hermanos que no están en la luz, no están enseñando lo que debería ser la luz, ¿no? Entonces hay luces falsas que nosotros debemos tener mucho cuidado. Y también acerca de la luz. A veces muchas personas también lo tenemos escondido en la caja, no lo sacamos para leer, para ponerlo en práctica. ¿Y cómo vamos a tener conocimiento si lo tenemos ocultado en una caja o lo tenemos empolvado en el estante? ¿No? Eso también, hermanito. Amén. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias por su participación. Vamos a despedirnos, hermanos. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Amén, hermanito. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos compartirla, especialmente porque ese es el mandato, ir y predicar el Evangelio, ese Evangelio que nos sacó de las tinieblas, ¿cierto? Para que nosotros también podamos rescatar a otros de las tinieblas, podamos compartir esa luz, porque en la medida que recibimos esta luz y la compartimos, mi hermano, también a nosotros se nos va alumbrando más el entendimiento, vamos aprendiendo más. Así que eso, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por siempre. Gracias le damos, mi Señor, por todas sus misericordias. Gracias, mi Señor, por este día que usted nos ha dado, porque usted nos da, mi Señor, de su Santo Espíritu para primeramente despertarnos, mi Señor, para tener el deseo en nuestro corazón de buscarle y ponerle en primer lugar, mi Señor Santo. Gracias le damos por su palabra, mi Señor, que nos llena, que nos inspira y que nos mueve también, mi Señor, a hacer su voluntad. Padre bendito y amado, que podamos compartir las lecciones aprendidas, mi Señor, que podamos compartir este pan con otros, mi Señor Santo, para que no falte tampoco en la mesa de sus hijos, mi Señor. Dios mío Santo, le pedimos que nos perdone todo lo malo, mi Señor, si hemos sido negligentes, Padre bendito. Ayúdenos, Padre, a ser instrumentos en sus manos, instrumentos de paz, de amor, de justicia, mi Señor Santo, y por sobre todo de esperanza, mi Señor, que usted viene pronto, mi Señor, y todos los males que hay en este mundo por fin se acabarán, mi Señor Santo. Dios mío, le ruego por cada familia aquí representada, por cada hermanito, mi Señor, por la salud física y espiritual de cada uno, para que podamos hacer su voluntad, mi Señor, y para que podamos ser lumbreras también para otros, Padre Santo. Mi Señor, líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, se lo suplico, mi Señor, y por sobre todo, mi Señor, que podamos hacer todo para honra y gloria de su nombre. Sabemos, mi Señor, que no merecemos nada. Agradecemos su amor infinito en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.